Es un placer recibirles el día de hoy. Soy su servidor Roberto Franco y hoy estamos aquí para poder tener el taller de devoluciones, compensaciones y acreditamientos de impuestos federales. El expositor que nos acompaña el día de hoy es el contador Julio César Gómez. Él es egresado de la Universidad La Salle, es contador público certificado por el Colegio de Contadores y además es especialista fiscal por la Universidad Panamericana. Él tiene una amplia trayectoria en despachos de prestigio, pero además en este momento también es catedrático en la Escuela Bancaria Comercial. Por lo tanto, tiene la experiencia suficiente para poder manejarnos adecuadamente este tema. Les pido, por favor, pero esto sí es un favor que les pido encarecidamente, cuando tengan una duda, nosotros, si nos hacen una señal, les acercaremos un micrófono para que nos hagan participar de ella a todos. Pero además tenemos en este momento la compañía de aproximadamente 4,000 contadores por vía internet y entonces ellos también podrían escuchar precisamente todas las inquietudes que tienen ustedes y al momento de ser aclaradas por el contador, pues vamos a enriquecer el tema. Entonces, los dejo en compañía del contador Julio César Gómez. Muchísimas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Excelente. Mi nombre es Julio César Gómez y son bienvenidos a este curso de devoluciones, compensaciones y acreditamiento. Muchos de ustedes ya me conocen, para los que no me conozcan, ya tengo algunos años dando cursos aquí en CADEFI, soy catedrático de la Escuela Bancaria Comercial, soy certificado por parte del Colegio de Contadores Públicos, me encanta la parte fiscal, es muy bonita, la realidad es que es muy noble, es de mucho choque, hay que saber manejar muchos conceptos, pero la realidad es que a mí me encanta, no sé ustedes, el área fiscal es de mucho cuello blanco, como decimos nosotros, pero sí hay que estudiar muchísimo. Entonces sean bienvenidos a este curso, vamos a practicar, sé que hay muchas inquietudes, porque en el caso de devoluciones, compensaciones y acreditamiento, en muchas ocasiones llegamos a no distinguir las tres expresiones que son totalmente diferentes, los efectos jurídicos son totalmente distintos y vamos a ir analizando poco a poco desde el origen. Yo sé que ahorita que ustedes están sentados y ya tienen ahorita en este momento la pregunta, muchos de ustedes vienen por una pregunta muy puntual, por una pregunta, ¿cómo le hago para compensar esto? ¿Tengo que presentar avisos? ¿No tengo que presentar avisos? Es muy complejo este tema de las devoluciones y compensaciones y si a eso le sumamos que a través del tiempo han cambiado tantas cosas, que el formato 32, que el formato 3241, ahora cuál presento, si el anexo 7, entonces hay muchas confusiones y son las cosas que vamos a ir analizando poco a poco para poderles ir dando un poquito de claridad, ¿de acuerdo? Los veo muy tristes, los veo muy serios, no es velorio, venimos a practicar y los felicito porque ustedes son de los contadores que a la fecha se siguen capacitando. Muchos contadores se quedan en el olvido en esa parte y el entrenamiento técnico en nuestra carrera nunca lo podemos olvidar, ¿de acuerdo? Se ponen de pie por favor, muy rápido, salúdense entre ustedes, lo importante es que se conozcan. Vamos a iniciar. A ver, lo primero que tenemos que ver es qué vamos a analizar en este curso y para tales efectos hay una lámina aquí enfrente que dice contenido del material de consulta. Recordemos que los cursos son materiales de consulta, no nada más son algunas hojas que vemos en la sesión y se acabó. No, lo que nosotros hacemos como expositores es que este material realmente sea para ustedes útil, para el momento que se van a presentar a la situación en especial, bueno, que saquen su material y lo complementen con su ley, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver el contenido del material de consulta, vamos a analizar disposiciones generales, disposiciones del código aplicables a acreditamiento, devolución y compensación de contribuciones, toda la reglamentación en materia de acreditamientos, devoluciones y compensaciones según la resolución miscelánea, acreditamientos en materia de renta, subsidio para el empleo y estímulos fiscales, acreditamiento del IVA, lo vamos a ver, no vamos a profundizar, pero lo vamos a ver muy rápido, devoluciones de contribuciones, compensación universal, llenado de formatos para devolución, claves para presentar los avisos de devolución, casos prácticos y algunas conclusiones. Entonces, este curso tiene la tendencia a que se desvíe muchísimo,
¿Por qué? Porque tiene que ver con todas las materias, tiene que ver con materia de renta, con materia de IVA, con materia de IEPS, y hay muchos conceptos que ya tenemos que manejar. Vamos a tratar de enfocar las preguntas rumbo a este camino para no desviarnos, porque si nos desviamos, olvídense, la materia fiscal, nos podemos estar siglos y siglos aquí y nunca acabamos. Entonces vamos a tratar de ser muy puntuales en ese sentido. Perfecto. ¿Qué leyes vamos a ver? Ley de renta, código, reglamento del código, resolución miscelánea y los acuerdos normativos del SAT, para ver algunos criterios o cuáles. Recuerden que los criterios son lo que la autoridad opina, no tienen la fuerza de la ley, sin embargo nos dan la guía para que nosotros sepamos cómo piensa el de enfrente, la autoridad fiscal, y eso también es importante para nosotros. Muy bien. Disposiciones generales de acreditamiento, compensación y devolución. Vamos a iniciar en esta parte. Primero, las declaraciones que dan o provocan un saldo a favor, ya sea en materia de IVA o en materia del impuesto sobre la renta, las vamos a ver aquí en esta lámina. En principio, en el punto 1 dice definitivas mensuales. ¿Cuáles son las que tienen o qué impuesto tiene carácter de pago definitivo? El IVA. El IVA es el impuesto supremo que tiene característica de pago definitivo. Es decir, lo que yo voy pagando mensualmente o generando como saldo a favor se aloja en el propio mes. Hace algunos años, recordemos que esto no era así. El cálculo era diferente, se involucraban cifras de meses anteriores, en fin. Ahora lo que tenemos vigente es que la ley del IVA o el pago del propio IVA per se, es un pago definitivo. Y es por eso que en esta declaración definitiva que se puede provocar un saldo a cargo, un saldo a favor o inclusive se puede ir sin pago. Ahora, aquí es donde empieza la historia. Ahí podemos decidir si vamos a efectuar acreditamiento, devolución y compensación. Vamos a ver un concepto muy nuevo, que esto es a partir de febrero de 2016. Está recién salido en la miscelánea. ¿En qué sentido? ¿Han escuchado de las devoluciones automáticas? Y que todos ya lo tienen en mente. Porque salió como si fuera varita mágica de repente una partecita donde nosotros decidimos si queremos acreditar, solicitar su devolución o compensar. Y entonces nos quedamos sorprendidos, dijimos, ¿y ahora qué le hacemos? ¿Le rezamos? ¿Le cerramos? ¿Le damos escape? ¿Por qué? Porque de momento el contribuyente no sabe qué hacer con esa parte. Entonces esto es lo que vamos a estudiar, por qué razón se hizo así, y recordemos que ya tenemos una devolución automática. Una devolución automática de 5 días, que esto tiene mucha historia, tiene mucho empuje que nosotros en el Colegio de Contadores también hemos estado tratando de provocar para que siga el símil de lo que son las empresas Altex. ¿Las han escuchado? Que es un acuerdo que tiene con la Secretaría de Economía, entre la Secretaría de Economía y el propio SAT, para que las empresas que son altamente exportadoras tengan la oportunidad de obtener su recuperación en tan solo 5 días. Entonces desde ahí viene la historia, pero créanme que no ha sido fácil, porque esto es algo que le llamamos la base de la confianza, y esa confianza creemos que cada día nosotros como profesionales, ustedes, lo que tratamos de hacer es que crean en nosotros como profesionales. Siempre ha sido muy difícil el tema de las devoluciones, créanme que ha sido muy complicado desde hace muchísimo tiempo, porque realmente un caminito para obtener la devolución seguro no había ninguno. Pero siempre teníamos que estar buscando a alguien que nos ayudara, o alguien que tuviera el contacto, o alguien a quien le pudiéramos hablar por teléfono, o que lo fuéramos a visitar, y hacer circo, maroma y teatro para obtener la devolución, y siempre con características de incertidumbre. Porque tú veías, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Arthur Andersen o en Mancera, que en otros equipos empezaban a obtener las recuperaciones, y era porque tenían un contacto muy de ellos, y ese contacto, como niños chiquitos decían, este es mío, y no lo compartían. En fin, toda la situación de las devoluciones ha convertido en una situación, en el pasado fue una situación secreta, esa es la realidad, y con muchísima incertidumbre, porque tan es así que es un derecho del contribuyente, pero la parte complicada era el empuje para poder lograr la recuperación.
Y aparte para nosotros como despachos, siempre las solicitudes de devolución siempre han sido muy onerosas, nos permiten facturar, aún y cuando nos han ido acotando. En el pasado recordemos que existía la declaratoria de IVA, cuando el dictamen fiscal pues era obligatorio y eso nos permitía ofrecerles a nuestros clientes una declaratoria de IVA firmada por contador público certificado y eso permitía la devolución en 25 días. En fin, han ido cambiando muchísimas cosas, pero bueno, lo vamos a ir dando claridad poco a poco. En las declaraciones anuales, tanto de personas físicas como personas morales, podemos obtener un saldo a cargo, podemos obtener un saldo a favor o inclusive se puede ir sin pago y ahí nosotros tenemos que decidir si obtenemos la devolución o si obtenemos la compensación. Ahora, en el caso de las personas físicas, que sí hay regulación en materia de que si quiero obtener devolución, le pongo devolución, pero ¿qué crees? Me equivoqué, yo no quería, mi deseo era compensación, sí hay oportunidad de cambiarlo. Y también de compensación a devolución. Hasta el año pasado nada más había una de las alternativas, pero para este ejercicio, para la declaración anual de 2015, ya nos permite hacer el cambio de devolución a compensación o de compensación a devolución. Sin embargo, en el caso de las personas morales no es así, pero al ratito vamos a ver algunas alternativas que se pueden presentar para poder cambiar la opción. Algunas estrategias que podemos ir siguiendo. Hasta aquí vamos claros. Entonces, pagos definitivos y un pago, por ejemplo, en el caso de la declaración anual, que es un pago anual, el impuesto sobre la renta se causa de forma anual, solamente podemos obtener un saldo a favor en una declaración anual, es decir, en un pago provisional jamás vamos a obtener un saldo a favor, aun y cuando la aritmética o el cálculo propio nos lleve a que nos dé una cifra negativa, pero eso no quiere decir que realmente sea un saldo a favor. Sí, contador, una inquietud. Vamos a esperar un micrófono, no seas de favor. Regálame tu nombre, por favor. Sí, gracias. Mi nombre es Mario Mata. Ok, en el Mario. anterior hablabas de, no sé si solamente pusiste como ejemplo el tema del IVA, pero creo que también ahí podría caber el IEPS, ¿no? El IEPS, claro, por supuesto. El IEPS que también es sujeto al acreditamiento y que también se puede obtener una devolución para las empresas que precisamente causan y por supuesto acreditan el IEPS y eso les provoca un saldo a favor. Eso no es para todos, exclusivamente para contribuyentes del IEPS y que son básicamente los productores y los fabricantes de las situaciones que están plasmadas en la propia ley del IEPS. ¿Sí? Okay. ¿Algo más que quieras comentar, Mario? No. Ok, seguimos. Muy bien, primero vamos a reconocer qué es un saldo a favor y vamos a distinguirlo con un pago de lo indebido. Pregunta, contadores, ¿qué es un saldo a favor a sus ojos? ¿Quién quiere participar? Sí, contador, adelante. ¿Sería el pago en exceso de un impuesto? Sería el pago en exceso de un impuesto. Ok, ¿alguien más? Vamos a ir dando varias ideas. Por favor, ¿se lo puedes pasar por acá también, por favor? Definición de saldo a favor. La primera que tenemos, aquí un comentario de pago en exceso. Gracias, buenos días. Buenos días, contador, ¿cómo te llamas? Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Bien, gracias. La definición de saldo a favor es cuando las deducciones son mayores a los ingresos, ¿no? Cuando las deducciones son mayores a los ingresos. Los ingresos. Ok, ahí está otra idea. ¿Alguien más que quiera participar de este lado? Contadora, ¿cómo te llamas? Laura, vamos a esperar un micrófono para Laura, por favor. Sí, bueno, en el caso del IVA, cuando tu IVA acreditable es mayor a tu IVA trasladado. Muy bien, ¿y eso te provoca qué? Un saldo a favor. Un saldo a favor. Ahí hay otra idea. De este lado, chicos, ¿qué es un saldo a favor? Cuando el total de tus pagos efectuados supera el impuesto. Perfecto. Cuando el total de los pagos supera al impuesto que tú tienes a cargo. Excelente. Recuérdame tu nombre. Jorge. Te he visto en muchas capacitaciones, qué bueno. ¿Otra idea? Sí, vamos a esperar un micrófono, por favor. Gracias. Mi nombre es Ana. También puede darse cuando dentro de mis cálculos existen retenciones y esas retenciones también pueden generar un saldo a favor. Perfecto, excelente. Ok, gracias. Muy bien, como podemos observar hay varias ideas. Por ahí mencionaron que cuando las deducciones son superiores a los ingresos, hay varias
varios conceptos. Vamos a tratar de definirlo, pero lo que les puedo decir en principio, que para que se provoque un saldo a favor, forzosamente tiene que haber, en su caso, un pago que nosotros hayamos realizado o una retención que nos hayan efectuado en su oportunidad, y eso va a provocar un saldo a favor. En el caso de deducciones superiores a los ingresos, recordemos que eso se llama ¿qué? Utilidad o una pérdida fiscal. Eso, y traen una laminita respecto de ese concepto para que aprendamos a diferenciar qué es un saldo a favor. Porque ese saldo a favor, para que podamos acreditar, solicitar su devolución o compensar, primero tiene que haber un saldo a favor. Ahora, siguiente pregunta, contadores. ¿Qué es un pago de lo indebido? Que es cosa diferente a un saldo a favor totalmente distinto. ¿Quién quiere participar? ¿Qué es un pago de lo indebido? Vamos a esperar un micrófono, por favor. Pues podría ser un pago que hiciste por un error en algún cálculo, ¿no? Por ejemplo, se puede dar muy fácil, por ejemplo, en el IVA, ¿no? Que de repente sacas tus cálculos y dices, pues salgo a pagar, no sé, 1,000 pesos, ¿no? Pero ya cuando reviso y veo que tenía más IVA acreditado, tenía una retención por ahí, pues no tuve que haber hecho ese pago. Entonces, realmente es un pago de lo indebido. Es un pago de lo indebido, cuando no debía haberlo pagado de esa forma. Yo tengo la obligación de pago, pero no debía haber pagado ese monto porque revisé mis cálculos, bla, 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 y eso me provoca un pago de lo indebido. Fíjense, no es pago en exceso, se llama pago de lo indebido. Ahora, una definición como tal, vamos a verla más adelantito. Muy bien, ¿alguna otra idea, contadores, de qué es un pago de lo indebido? Para que sepamos distinguirlo en este lado. ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué es un pago de lo indebido? Sin aventarse, chicos, sin empujarse. Contador Mario, a ver, vamos a esperar tu micrófono y ahorita vamos contigo, ¿sí? Gracias, Mario, adelante. Bueno, es un pago que tú realizas y que no tienes la obligación de hacerlo, ¿no? Excelente. Un pago que tú realizas cuando no tienes la obligación de hacerlo, eso también te provoca un pago de lo indebido, correcto. Gracias. De este lado, chicos, ¿alguien que quiera participar? ¿Qué es un pago de lo indebido? ¿Qué tal? Soy Juan Manuel Julio. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bien, gracias. Creo que también un pago de lo indebido se deriva cuando a la hora de hacer tu cálculo vas a pagar ISR y por alguna razón te tecleaste mal y le pusiste IVA. ¿Ahí también puede funcionar el pago de lo indebido? Sí, claro, que es un error. Así es. Al final, o algo que no debiera haber pagado. En fondo es eso. El pago indebido es algo que no debí de haber pagado, ¿sí? Cosa diferente a una especie como pago en exceso, que eso al final del día su etiqueta se convierte en saldo a favor. Si yo pago un impuesto en la declaración anual del impuesto sobre la renta, pago 100 pesos, reviso todos mis cálculos, presento una complementaria y eso me lleva a que no debí de haber pagado los 100 pesos, es decir, que tuve un saldo a favor, ese monto que yo pagué va a tener la etiqueta al nivel anual de saldo a favor. Eso es importante reconocerlo, porque sí tienes la obligación, ya se está involucrando el tema del pago, lo que platicábamos y lo que mencionó el contador Jorge, que forzosamente tiene que haber un pago para que se convierta en un saldo a favor. Entonces, aprendamos a distinguir estos conceptos y para eso vamos a acudir a la doctrina, vamos a acudir a varios conceptos para definir qué es un saldo a favor. Antecedentes. Las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente conforme a las leyes fiscales y las que procedan conforme a las leyes fiscales, Código Fiscal de la Federación en su artículo 22. Sin embargo, dicho ordenamiento no nos otorga una definición clara de lo que es un pago de lo indebido o el saldo a favor. Por lo tanto, es indispensable dirigirnos a otros ordenamientos e inclusive jurisprudencias, criterios, tesis aisladas, contradicciones de tesis, entre otros, que nos sirven para obtener un panorama más amplio. Ahora, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia ha definido lo que debe entenderse como saldo a favor o pago de lo indebido por medio de una tesis aislada en 2012. Vamos a ver primero definición de saldo a favor. Entonces, no hay una definición como tal en las leyes fiscales. Por eso acudimos ¿a dónde? A la doctrina jurídica para poder tener un poquito de más luz. ¿Sí, contadora?
Vamos a esperar un micrófono, por favor. Mi nombre es Elizabeth. Yo tengo una duda ahí. Yo metí un aviso de compensación a través del buzón tributario. Entonces, ahí yo tenía la duda porque yo hice pagos en exceso de ICR. Ante el SAT me dice que es saldo a favor y luego consulté en otro lado en el IDC y me lo consideran como pago de lo indebido. Entonces, ahí yo no sé si hacerle caso al SAT o al IDC, entonces no sé qué. A ver, recuérdame, hiciste pago, hiciste una compensación. Sí, metí un aviso de compensación. Correcto. Mis pagos provisionales superaron al ICR a cargo. Ajá. Entonces, en el SAT me dicen que es pago de lo saldo a favor y en el IDC me dice que es pago de lo indebido. Ok, pero vamos a ir, ¿les parece? Vamos despacio, porque ahí ya estamos mezclando varios conceptos, ya estamos hablando de compensación. Vamos despacio, si no te doy claridad ahí, Elizabeth, me vuelves a preguntar esa parte para que no nos confundamos todos los demás. ¿Les parece bien? Muy bien. Primero, vamos a definir qué es saldo a favor. Un saldo a favor de impuestos se origina cuando el total de los pagos provisionales y retenciones supera el impuesto del ejercicio. Se genera hasta que se realiza la determinación y liquidación del impuesto y se deriva de la aplicación de la mecánica establecida en la ley de la materia. En términos generales, puede ser acreditado contra el impuesto propio, compensado contra otros impuestos por pagar o solicitar su devolución. Es decir, vamos a verlo aquí a este nivel: impuesto a cargo menos pagos provisionales menos retenciones del impuesto en su caso, como persona física, y aquí está contemplado, y esto me provoca un saldo a favor. Si ustedes se fijan dentro de los ingredientes de este pequeño templete o de estas pequeñas cifras, está involucrada dos ingredientes: pagos provisionales efectivamente realizados o en su caso retenciones que nos hayan efectuado. Entonces, ahí sí hay un saldo a favor. ¿Hasta ahí vamos claros? Seguimos. Ahora, pérdida, fíjense el análisis de la parte de la pérdida fiscal. Un saldo a favor de impuestos no se puede originar por deducciones mayores a los ingresos. ¿Se acuerdan lo que estábamos platicando hace unos minutitos? Cuando esto pase, estamos en una situación llamada pérdida fiscal. Aquí están los ingresos acumulables menos deducciones autorizadas mayores a los ingresos, y esto me provoca una pérdida fiscal de 20,000 pesos. Esto no es un saldo a favor. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto, seguimos. Aquí lo podemos ver, ejemplo de saldo a favor del IVA. Determinación, en el caso de este lado, izquierdo, datos, mensual, IVA trasladado, IVA acreditable, IVA retenido. ¿Y cómo se calcularía aquí esta parte? En la declaración normal, IVA trasladado menos el IVA acreditable menos el IVA retenido, y esto efectivamente me provoca ¿qué? Un saldo a favor. ¿Por qué? Porque tiene los ingredientes que estamos estudiando. ¿Cuáles son? Aquí en este caso es el IVA retenido, lo que a mí me retiene. Entonces yo en enfrentar eso, en ese momento ya se convierte en ¿qué? En efectivamente en un saldo a favor. Ahora, a nivel anual, tengo un impuesto sobre la renta causado, tengo pagos provisionales y tengo ICR retenido. El impuesto sobre la renta menos los pagos provisionales, menos el impuesto sobre la renta retenido, y esto me provoca efectivamente un saldo a favor. ¿Hasta aquí vamos claros? Muy bien. Seguimos. Definición de pago de lo indebido. De acuerdo con la tesis de diciembre de 2012, antes mencionada, se refiere a todas aquellas cantidades que el contribuyente enteró en exceso, es decir, montos que el particular no adeudaba al fisco federal. Esa es la primera característica. Un pago de lo indebido es cuando efectivamente tú no lo adeudabas. Lo pagaste por gusto, por ver qué se siente, porque te equivocaste en el cálculo, pero realmente tú no lo adeudabas. Esa es la característica que tiene un pago del indebido. Pero que se dieron por haber pagado una cantidad mayor a la que impone la ley de la materia. Se presenta cuando un contribuyente le paga al fisco una mayor cantidad de la adeudada. Si se fijan, tanto la definición de arriba como en el siguiente párrafo hablan del adeudo. Si no lo deudaba, es pago de lo indebido, ¿sí? Concluimos que el pago de lo indebido deriva de un error aritmético. También hablábamos hace ratito de errores aritméticos. Eso también provoca un pago de lo indebido. Ejemplo del pago de lo indebido: impuesto a cargo en el caso del IVA,
y en la declaración complementaria resulta, en la declaración que ustedes quieran, tenemos 150,000 pesos a cargo, pero en la declaración normal, nada más aquí dice pago provisional, ahí es más bien pago definitivo del IVA, en la declaración normal son 180. Eso provoca que un pago indebido de 30, porque no debía haberlo pagado, no lo adeudaba. Revisé mis cálculos y resulta que lo que yo le adeudaba a la autoridad eran 150, pero me equivoqué por un error aritmético, porque revisé mis cálculos, porque me equivoqué, en fin, y eso nos está provocando un pago indebido. Otro ejemplo de pago indebido sucede cuando la autoridad determina un crédito fiscal. Este se paga y posteriormente se aclara y se cancela. En el caso de una revisión por parte de la autoridad, te fincan, hay un crédito firme, lo pagas para evitar la situación de que te siga causando actualización y recargos, lo pagas y después, ya que se hace todo el estudio, todo el análisis, resulta, ¿qué crees? No debiste haberlo pagado y eso se convierte en ¿qué? Pago de lo indebido. Y el pago de lo indebido tiene una característica adicional, no se puede acreditar, si estamos de acuerdo. ¿Cuál es el camino? Solicitar su devolución o compensarlo, en términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿hasta ahí vamos claros? El saldo a favor tiene las tres consecuencias: acreditamiento, compensación, ¿y cuál es la otra? Devolución. En el caso del pago de lo indebido, ¿qué podemos hacer? Solamente devolución o, en su caso, compensación. Acreditar, esto no se puede. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, seguimos. En la definición de pago de lo indebido, aquí podemos observar en una declaración normal y en una declaración complementaria, donde yo estoy pagando un impuesto de 61,000 pesos. Resulta que al momento de que yo ingreso los datos de manera correcta, ya hice todo el proceso para determinar el flujo de efectivo, en fin, y llego que debía haber pagado 31,000 pesos. Y entonces yo tengo que manifestar que pagué 61 y esto me va a provocar un pago de lo indebido. Aquí está el otro ejemplo, ustedes saben hacerlo en el pago referenciado, por supuesto. En el pago referenciado, en el caso de pago de lo indebido, no te va a generar aquel cuadrito que te habla de si quieres solicitar su devolución, compensar o acreditar. Hasta donde yo recuerdo todavía no está habilitado eso, está únicamente en condiciones naturales cuando tú generas un saldo a favor. En el saldo a favor, ahí sí te va a decir que, o te va a permitir que tú elijas lo que tú quieres. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Ahora, nada más era lo único que quería comentarles en esta parte. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Perfecto. Muy bien, ahora vamos a ver, ya que terminamos definición de saldo a favor y definición de pago de lo indebido, vamos al primer concepto que se llama ¿qué? Acreditamiento. El acreditamiento no es más que una situación aritmética, una disminución, no es una forma de pagar. No es la forma de ejercer un derecho de acreditamiento, ¿cómo explicarle? Un derecho que te provoca una devolución, no hay que presentar formatos, no hay que hacer nada de ese tipo de cosas. Simplemente el acreditamiento es una disminución aritmética, nada más. Por ejemplo, el caso de la PTU pagada, cuando lo restamos como personas morales, eso se llama acreditamiento. ¿Sí? Cuando nosotros disminuimos ¿qué? Las pérdidas fiscales, eso no es un acreditamiento, simplemente es la disminución de ¿qué? De las pérdidas fiscales, porque así la ley lo dispone. Se podrán disminuir contra las utilidades fiscales que al final del día podría tener una etiqueta de acreditamiento, porque simplemente es una disminución aritmética al momento que nosotros realizamos nuestra declaración anual. Vamos a analizar. Acreditamiento es abonar o tomar en cuenta alguna cantidad por el pago de una deuda.
El acreditamiento en nuestro sistema tributario puede tener su origen en un entero realizado a cuenta del pago definitivo, un crédito otorgado por una ley o un acreditamiento de estímulos fiscales contra la cantidad a pagar. Existe cuando en razón de los impuestos indirectos o por un estímulo fiscal establecido en la ley, el contribuyente tiene derecho a disminuir en términos legales las cantidades que fueron retenidas en el primer caso o bien aquellas que la propia norma le permite sustraer al momento de efectuar el pago provisional o definitivo del tributo, según lo haya dispuesto el propio legislador. Hasta aquí vamos bien. Acreditamiento solamente es una disminución aritmética. Ahí no es compensación, no es devolución, no hay que presentar formalidades. Lo único que se hace es hacerlo a través de ¿qué? De papeles de trabajo. Cuando nosotros acreditamos en la parte del IVA, y que ahorita lo vamos a ver, ¿cómo lo hacemos? Lo vamos controlando a través de papeles de trabajo. Fíjense, pareciera ser muy sencillo. El acreditamiento está padrísimo, está sensacional. ¿Por qué? Porque únicamente lo hacemos a través de papeles de trabajo. ¿Cuál es la situación complicada? Que muchas veces el contador no tiene los controles necesarios para saber qué es lo que está acreditando. Esa es una realidad, pareciera ser muy sencillo el acreditamiento. Está una resta aritmética, hasta un niño de primaria lo puede hacer, pero el problema está en cuando nosotros vamos a acreditar, por ejemplo, la parte del IVA, tenemos que manifestar de dónde proviene el saldo a favor y cuál es el folio, el número de operación con el cual se presentó y con qué fecha se presentó. Y para poder lograr eso, para poder llegar a ese dato, tenemos que tener un papel de trabajo externo y ese papel de trabajo te debe de explicar con claridad qué estás acreditando y cuál es el monto remanente que te queda para continuar en el acreditamiento. Ahora, acuérdense que para efectos del acreditamiento va por capas, porque nosotros decimos, tengo un saldo a favor de 100,000 pesos, acredito, ¿y cuál es el que le dio origen? Pues quién sabe, es la mezcla de varios. Y ahí se complica en el momento del llenado del pago referenciado, porque tú le tienes que poner clarito cuál es el saldo a favor que estás ocupando. Y a lo mejor estás ocupando el saldo a favor de enero, febrero y de marzo para poder pagar el impuesto a cargo del mes de junio. ¿Sí? Entonces, sugerencia, tengamos un buen papel de trabajo. Quiero que sean sinceros conmigo. Levanten la mano quienes tienen un verdadero papel de control de acreditamiento. Verdadero papel de control, ok, excelente. Los demás quieren decir que tienen uno como que más o menos.